Backpackers, bienvenidos a su podcast, yo soy Alan. Yo soy Ramiro. Y este es el podcast que va dirigido a todas aquellas personas que viven en Latinoamérica, que quieren venir a vivir a Vancouver o que ya viven en esta ciudad. El día de hoy vamos a hablar de por qué la gente se está yendo de Canadá. Tal vez ya lo han escuchado en algún lugar, es muy cierto, tal vez han visto en sus países algún canadiense por ahí. Otros videos. O en otros videos, pero es muy cierto que sí hay una cantidad de gente que se está yendo de Canadá y el día de hoy les vamos a platicar por qué. Pero sobre todo es explicar, ¿no?, las razones de por qué al menos nosotros creemos que está pasando, siendo personas que viven en Canadá y están cercanos a la situación, ¿no? Claro. Entonces, la razón número uno, Ramiro, y no me dejarás mentir, te diría yo que es costo de vida, ¿va? Y por costo de vida, entiéndase la brecha que hay entre salario mínimo y cuánto vale o cuánto cuesta vivir en esta ciudad, al menos Vancouver o Canadá en general, ¿no? Aquí incluye, por ejemplo, los gastos de la renta, transporte público, la comida, manutención, súper, todos estos gastos están aquí y el salario mínimo está acá. Entonces, lo que está pasando es que el salario mínimo sí de repente lo suben, pero los gastos están creciendo a mayor ritmo que el salario mínimo, ¿no? Entonces, cada vez se hace más cara, al menos la ciudad de Vancouver, me atrevería a incluir a Toronto 100% y también a Quebec, ¿no? Son las ciudades grandes. Igual los salarios, no nada más el salario mínimo, también no están a la par con la inflación y con los precios de las propiedades, las rentas, ¿no? Que es lo que le come más a todos su salario y te queda menos dinero para poder ir al cine, ir a un restaurante. Entretenimiento. Y bueno, los precios de los restaurantes son muy altos, ¿no? Exacto, También, pues. exacto. Y no solamente la renta, sino también las propiedades, ¿no? Es lo que está subiendo de precio y no parece que va a bajar en mucho tiempo. Claro, en estas tres ciudades que son Vancouver, Toronto y Montreal, los precios de los departamentos, de las casas, se han ido a la luna, están súper altos a comparación de hace 30 años. Exacto. Y la verdad es algo que pues, ya muchos canadienses pues, no pueden ni siquiera acceder, ¿no? La brecha entre los ricos y los que tienen dinero, clase media, dinero, clase media, se está haciendo cada vez más grande. Y entonces pues mucha gente opta por no comprar ya casa aquí, ¿no? O irse, porque pues no es posible, ¿no? A lo mejor sí es posible si se van a provincias como más remotas, como Alberta, no las ciudades, pero a las afueras, sí, donde a lo mejor es más accesible, pero pues la única desventaja es que no hay muchos trabajos, ¿no? Y a lo mejor no se puede generar ingresos ahí, ¿no? A lo mejor una persona que trabaja remoto podría vivir ahí y pagar menos, pero normalmente estas personas que hacen, ¿no? Si tienen ese trabajo, ¿no? Se van a las playas de México, de Colombia, exactamente, de Ecuador. que es otro factor que también influyó, ¿no? Desde que pasó el tema del COVID, la gente empezó a trabajar remotamente, pero cuando uno empieza a ganar en dólares, puede vivir en pesos, pues es más negocio, ¿no? Además, la vida, sabemos que en los países latinoamericanos es mucho más accesible o asequible que al menos aquí en Canadá, ¿no? Claro, Entonces, pagan menos renta y les alcanza más para más cosas, entretenimiento, comida, todo eso, diversión, como ¿no? reyes. Exactamente, de Muy acuerdo. atractivo para los canadienses. Totalmente de acuerdo. Entonces, es la razón número uno. Ahora, Ramiro, ¿cuál dirías tú que es la razón número dos? La razón número 2 es los impuestos, ¿no? Mucha gente que también Concuerdo. es muy rica aquí en Vancouver. Hay una cosa aquí en Vancouver que entre más dinero vas ganando, más impuestos te va cobrando el país de Canadá. Okay. Entonces llega un punto donde pueden llegar a cobrarte hasta 50% de todo tu salario. La gente muy rica. Entonces mucha gente que es muy rica pues no le gusta pagar tantos impuestos y prefiere irse a países como Dubái, donde no se paga nada de impuestos, o se van a otros países donde los impuestos no son tan duros como lo que son aquí en Canadá. O Estados Unidos, lo que decías tú, los propios canadienses también son los que están yéndose del país, no solo los inmigrantes. Se van, por ejemplo, a Estados Unidos porque ahí hay más incentivos de si abres un negocio, pagas menos impuestos. El tema de emprender en Estados Unidos es mucho más sencillo y es mucho más apoyado. Entonces los propios canadienses se van al país más cercano, que es Estados Unidos, ¿no? Claro. Y bueno, la tercera razón por la que la gente se está yendo de Canadá, esta es más para los migrantes que están aquí en Canadá, en Vancouver, o los que quieren venir, es que ahora la migración, los puntos para conseguir la residencia permanente están muy altos, hay más trabas para conseguir permiso de estudio y hay más trabas también para conseguir permisos de trabajo. Correcto, sí, hoy en día yo diría que mucha gente traía un plan cuando llegó a Canadá y no sé, pensaba alcanzar su residencia permanente en 3-4 años, ¿no? Después de acabar la escuela, no sé, en cierto periodo de tiempo. Y hoy en día, por el tema de que los puntos están tan altos, porque el gobierno de alguna manera está limitando un poquito las residencias permanentes, invitando a que gente con mayor perfil o mejor perfil sea la que reciba su residencia. Entonces,
tal vez en ese periodo de tiempo no recibieron los puntos que querían y optan por regresarse a sus países, ¿no? Y no solamente latinoamericanos, también gente de la India, de Asia, de Japón, están con el mismo problema y es algo generalizado, ¿no? Al final el gobierno es parejo con todos, no por ser de un país te va a poner un punto u otro, pero sí es una realidad que el gobierno se está cerrando un poquito más a darle acceso a una residencia permanente a las personas. Exacto. Y también es una realidad que había personas que ya llevaban aquí haciendo su proceso, habían estudiado o estaban trabajando, y ahora ya como los puntos son más altos van a necesitar a lo mejor 1 año o 2 años más para que puedan llegar a eso. Exacto. O se les acabó el permiso de trabajo y ya no pueden quedarse, ¿no? Y hay personas que dicen, bueno, pues para eso tengo una buena vida en mi país, mejor Claro. me regreso a mi país, ¿no? Exactamente. Y también con esto vamos al siguiente punto, porque pues ya están limitando los permisos de trabajo también, los sponsors, porque la cuarta razón por la que se está yendo mucha gente de Canadá es por los trabajos. Cuéntanos, Alan, ¿qué es lo que sabes? Sí, oportunidades laborales. Y mira, yo te voy a hablar de mi experiencia rapidísimo. Llegué hace 2 años y cuando llegué hace 2 años era relativamente más sencillo conseguir un trabajo y por trabajo te digo cualquier cosa sencilla, por ejemplo, trabajar en una tienda, en una cafetería, de mesero. Y hoy en día, platicando con conocidos que están apenas llegando o que están intentando conseguir un trabajo, se tarda mucho en conseguir un trabajo. Ahí sigue habiendo trabajos, pero al menos en las ciudades grandes, que ya están un poco saturadas como Toronto, Vancouver, etcétera, sí cuesta trabajo encontrar una oportunidad laboral, ¿no? Entonces se frustran las personas, se desesperan y dicen, ¿sabes qué? Me voy a regresar a mi país donde tengo mi negocio, donde tengo mis propiedades o donde tengo un estilo de vida mejor al que tengo aquí, ¿no? Y por eso mismo se regresan. Y como me lo decías antes, ¿no? Que incluso hasta los trabajos más básicos, que es como en los groceries, en Tim Hortons o incluso de mesero, bartender, también ya están saturados porque Exacto. mucha gente que los corrieron de sus trabajos profesionales temporalmente tienen que acceder a estos trabajos, incluso hasta 2 trabajos para poder pagar la renta, para en lo que consiguen otra vez un trabajo de oficina o profesional, ¿no? Y eso es la gente que pues no tiene la educación para esos trabajos, pues entonces está compitiendo con muchísimo más personas que Exactamente, antes. es un gran punto, Ramiro. Estoy totalmente de acuerdo, de acuerdo. Y ahora, hablando de la saturación, de la cantidad de personas que hay y demás, llegamos al último punto, que básicamente es saturación de sistemas públicos. Claro. ¿Qué nos puedes Pues, comentar aquí? los últimos años que he estado aquí, Canadá se puso la meta de crecer la población de 35 millones a 50 millones. Ese era el plan que tenían para poder, al 2030, Ajá, 10 para años. que creciera económicamente Canadá y pudiera estar a nivel con otros países como Estados Economías Unidos. potentes, En ¿no? realidad sí se necesita gente para poder desarrollar el país, pero el problema es que no crecieron los servicios públicos a lo que llegó la gente, ¿no? Al par de la gente, ¿no? Claro. No hay suficientes servicios de salud, no hay suficientes servicios para los Transporte, niños, para las escuelas, escuelas, para daycare, las para guarderías. las personas que tienen hijos tienen que, desde que se locura. embarazan, tienen que pedir en la lista para que te puedan meter al Todavía ni nace el daycare, bebé, ¿no? Exacto. Y tenemos un conocido canadiense desde aquí que cuando se embarazó metió a su hijo al daycare, a la lista de espera, y lo aceptaron hasta que cumplió 3 años. ya Es casi, una ya locura, casi sí. directo a la primaria casi, ¿no? Y está pasando al menos en las ciudades grandes, ¿no? Toronto, Vancouver. Pero es eso, o sea, las guarderías, los doctores, lo hemos platicado en otros episodios, para conseguir de repente una cita con un doctor es marcarles y te dan cita para 2 semanas después, ¿no? Entonces ya no te estás enfermo cuando vas con el doctor o ya te pasó algo peor, ¿no? Claro. Entonces es un hecho de que están empezando a saturarse estos sistemas y pues de alguna manera el gobierno tiene que controlar esta cantidad de gente. Como estos servicios son públicos, lo que quiere el gobierno es como que poder dárselos a todas Exacto. las Proveerlos, personas, ¿no? proveerlos, pero de manera correcta, ¿no? Exactamente, pero muchas personas prefieren pues irse a otros países porque no quieren esperarse o a lo mejor tienen una condición médica que no puede esperar tanto. Exactamente. Prefieren irse a sus países. El caso también de una persona en redes sociales muy famosa que tuvo que ir a operar a su hijo, creo que en Francia o en otro país, porque en Canadá no los atendían, ¿no? No le daban cita con el doctor y le daban largas, y era una situación de emergencia, ¿no? Entonces también hay ese tipo de casos y que llegan al extremo, ¿no? Desafortunadamente. Sí. Y bueno, Backpackers, esas son las razones por las que la gente se está yendo de Vancouver, lo que nosotros podemos ver, lo que escuchamos por aquí. Déjenos en los comentarios si hay alguna otra razón que se nos ha pasado o por qué ustedes creen que también se está yendo la gente de Canadá. ¿Ustedes se irían de Canadá? También dejamos esa pregunta.
No olviden suscribirse, no olviden compartir el video, denle like. Yo soy Alan Yo soy Ramiro. y esto es Van Van Packers. Packers.